¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este repaso de escuela sabática para adultos del libro de Efesios para el 29 de julio del año 2023. Sean ustedes bienvenidos a este estudio de la Biblia. De antemano les agradezco que nos acompañen semana con semana y que puedan compartir esta lección de la Biblia a sus seres queridos. El propósito es que podamos hacer del estudio de la Biblia parte de nosotros. Es necesario que estudiemos la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de Dios, y además quiero decirles también que este repaso de lección no sustituye al repaso de lección oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que solamente es un material de apoyo que sin duda les va a ayudar a entender mejor esta lección. Sean ustedes bienvenidos y vamos a iniciar, como siempre, una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. En esta hora, Padre eterno, suplicamos tu perdón, que la sangre de Jesucristo sea suficiente, Señor, para que tú puedas perdonar nuestros pecados. Queremos, Padre eterno, antes de abrir tu palabra, Señor, estar seguros, Padre eterno, que tú nos aceptas y que nos habilitas con poder en esta hora para discernir tu palabra, Señor. Acompáñanos, bendice a los que nos están escuchando y a los que nos habrán de escuchar, Señor. Quédate en nuestro corazón, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplico humildemente. Amén. Amén. El título de esta lección es El misterio del Evangelio. Y el texto clave se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Vamos a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia. Efesios 20, 21. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Como siempre, vamos a dividir este repaso en tres partes, ¿verdad? Vamos a la parte número 1, que es la visión general, a la parte introductiva. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios continuamente, como siempre. Así que les pido que tengan a la mano la palabra de Dios y podamos juntos verificar y confirmar lo que dice ella. Vamos a la parte introductiva. Después de compartir en Efesios 3:1 su gloriosa visión de la cruz de Cristo y lo que logró para los judíos y los gentiles por igual, Pablo quiere asegurar a sus hermanos y hermanas en Efeso que ora para que siempre puedan meditar, entender, ser guiados y transformados por esa visión de la cruz, por la gloria, el poder y el amor, y transformados por esa visión que la cruz revela. En otras palabras, Pablo no se conforma con que podamos ser profesos cristianos, sino verdaderos cristianos transformados, convertidos, ¿verdad? Viendo siempre a la cruz, viendo siempre el carácter de Cristo en nuestras vidas. Sin embargo, así como Pablo comienza a decirles a los efesios que estaba orando por ellos, él, el prisionero de Cristo Jesús, por causa de vosotros, los gentiles, Efesios 3:1, decidió detenerse un poco más en su ministerio para los gentiles. ¿En qué consistía su ministerio?
Su ministerio consistía en comprender el glorioso misterio de Dios para incluirlos a ellos, los gentiles, en su plan de salvación y en su iglesia. Este misterio, insiste el apóstol, no fue una ocurrencia tardía en el plan de Dios, más bien era el propósito eterno de Dios. ¿Cuál era ese misterio? ¿Verdad? El propósito eterno de Dios. Leemos en Efesios 3:11. Efesios 3:11. Vamos a la palabra de Dios, hermanos. Efesios 3:11. Conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Conforme al propósito que llevó a cabo mediante Cristo Jesús. Vamos a ver qué temas se desprenden de esta lección. Sin duda se desprenden por lo menos 3 temas principales. Número 1, la oración e ideal de Pablo para la iglesia era ver la iglesia como la nueva humanidad, incluyendo a los gentiles. Número 2, el otro tema de esta lección es la inclusión de los gentiles, y ese fue el gran misterio y sorpresa de Dios para la humanidad. Pablo fue el humilde mayordomo de este ministerio. Y por último, el tercer tema es debido a la inclusión de los gentiles y por lo tanto de toda la humanidad en el plan de salvación, la iglesia se convirtió en la exhibición de la sabiduría, el amor, el poder y la gloria de Dios, por tanto en la tierra como en todo el universo. Ya no fue más los judíos, ¿verdad? Solamente, como dice el apóstol Pablo, ahí en el libro de Gálatas, parece que es el capítulo 4, donde dice ya no es solamente los judíos y los gentiles, ¿verdad? Ni el esclavo, ni el varón y la hembra, ahora todos somos uno en Cristo. Ese es el gran misterio revelado por Pablo a la iglesia. Vamos a la parte número 2. El comentario de la lección. La discusión sobre los judíos y los gentiles unidos al cuerpo de Cristo plantea la cuestión de la relación entre la iglesia e Israel. Los cristianos han desarrollado diferentes modelos de la relación Israel-iglesia. Una posición tradicional es que Israel era la nación del pacto de Dios, pero que después de que Israel como nación rechazó a Jesús como el Mesías, Israel como nación fue rechazado y fue reemplazado por la iglesia. Interesante hasta aquí esta parte del comentario, ¿verdad? Cómo es que a pesar de que en el pueblo israelita no se cumplieron, o más bien sí se cumplió el propósito de Dios mediante el remanente del pueblo judío. Ahora Dios en su grande amor y misericordia incluye también a los gentiles, teniendo como medio para ese cumplimiento a la iglesia. Por lo tanto, después de Cristo, Israel no cumple ningún papel en la economía de salvación de Dios. Otros teólogos tomaron una interpretación literal de las Escrituras y desarrollaron la teoría dispensacional, que Israel y la iglesia representan 2 pueblos diferentes de Dios. Estos pueblos tienen diferentes llamadas, diferentes pactos, diferentes caminos hacia la salvación y diferentes propósitos en la economía de salvación. Sin duda esto no dice Pablo, ¿verdad? Incluso una lectura superficial del apóstol Pablo
y del Nuevo Testamento revela que ambas teorías son problemáticas y que el enfoque dispensacionalista de la relación entre Israel e Iglesia es especialmente contrario a lo que el apóstol imaginó. Yo digo, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Varios puntos importantes del punto de vista de Pablo sobre la relación Israel-Iglesia podrían hacerse aquí. Primero, Pablo vio una continuidad esencial entre Israel y la Iglesia. Esta relación debe entenderse en el contexto principal interpretativo bíblico general del cumplimiento de la promesa. Cristo y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento son el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Voy a repetir esto. Cristo y el pueblo de Dios del Nuevo Testamento son el cumplimiento de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios salvó a Israel y lo llamó a proclamar los pactos y las promesas de gracia de Dios en el mundo. A través de Israel, el llamado de Dios a recibir sus promesas de gracia y a unirse a sus convenios fue para alcanzar a todas las familias y naciones de la tierra. La de Israel no era una misión de desarrollo imperial en la que Israel debía conquistar y anexar a todas las naciones de la tierra. Más bien, esperaba que las naciones se unieran al pacto y a las promesas de Dios, en lugar de unirse a una entidad nacional e imperial. El Antiguo Testamento, por lo tanto, esperaba una estructura supranacional del pueblo de Dios, en la que las personas de todas las naciones serían parte del mismo pacto con Dios. Veamos lo que dice Génesis 12, del 1 al 3, para comprender esta parte, este punto de la lección. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y esa será tu bendición. Y no precisamente porque la descendencia de Abraham fuera a convertirse como en número como la arena del mar, no precisamente, sino por la misión que el pueblo de Israel tenía para con Dios, ¿verdad? Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Leemos también ahí en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 41 al 43. Si los extranjeros, los que no pertenecen a tu pueblo Israel, saben de tu nombre y vienen a conocerte, pues muchos sabrán de tu grandeza y de tu gran poder, y llegan a invocar tu nombre en este templo, escúchalos desde los cielos, desde el lugar donde habitas, y trátalos según el motivo por el cual te invocan, para que todos los pueblos de la tierra te conozcan y te honren como lo hace tu pueblo Israel, y reconozcan que tú escuchas las oraciones que se hacen en este templo que construí para ti. Nuevamente vemos en esta cita de Primera de Reyes 8, 41 al 43, cómo Dios revela ese propósito que tiene a Abraham, ¿verdad? Ahora, en Isaías 56, del 3 al 7, vamos rápidamente. Isaías 56, del 3 al 7. Miren lo que dice la palabra de Dios:
Que no diga el extranjero que me sigue, el Señor me apartará totalmente de su pueblo. Ni diga tampoco el eunuco, miren, solo soy un árbol seco. Versículo 4. Porque yo, el Señor, digo a los eunucos que observen mis días de reposo y que voten por hacer lo que yo quiero y que se aferren a mi pacto. En mi casa y dentro de los muros de mi ciudad los haré más famosos que si hubieran tenido hijos e hijas, les daré un nombre perpetuo que jamás será olvidado. A los hijos de los extranjeros que me sigan y me sirvan, y que amen mi nombre y sean mis siervos, y a todos los que observen el día de reposo y no lo profanen, y se aferran a mi pacto, versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte para que se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán bien recibidos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En estas citas vemos claramente que Dios no quería que el pueblo de Israel tuviera el monopolio de su bendición, sino al contrario, que Israel fuera una bendición para honra y gloria, una bendición para todas las naciones, para honra y gloria de Dios. Segundo, consecuentemente, Israel y la iglesia no son dos pueblos de Dios que coexisten en paralelo, cada uno de ellos con sus pactos, caminos de salvación y misiones. Más bien, Cristo explicó que su misión era traer a otras ovejas que no están en este redil, para que se conviertan en un solo rebaño, con un solo pastor. Ahí en Juan 10:16, al hablar de esto, el comentario bíblico adventista dice que esas otras ovejas eran los gentiles, ¿verdad?, que habían de venir al redil que Dios tiene dentro del pueblo de Israel, porque Él desea que haya un solo redil y un solo pastor. Ahora, tampoco es la iglesia simplemente el reemplazo de Israel como nación, en el sentido de que Israel era la nación de Dios hasta Cristo. Y ahora, después de Cristo, rechazó a Israel como nación. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios. La iglesia es ahora el nuevo pueblo de Dios. ¿Verdad? Más bien, para Pablo, la iglesia no es un pueblo diferente de Dios, sino el cumplimiento de la asombrosa promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Él llama a toda la humanidad a su gracia. Es por eso que en Romanos 9, Pablo ve a la iglesia como compuesta tanto de judíos como de gentiles. Leamos Romanos 9, 23 al 26. Romanos 9, 23 al 26. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Romanos 9, 23 al 26. Miren lo que dice la palabra de Dios: y que si para dar a conocer las riquezas de su gloria se las mostró a los vasos de misericordia que Él de antemano preparó para esa gloria, esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los no judíos. Como también se dice en Oseas: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era mi amada. Y en el lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Qué maravilloso es encontrar en la palabra de Dios este cumplimiento de las promesas de Dios del Antiguo Testamento, y que se hace en verdad presente en el Nuevo Testamento. Y Pablo revela ese misterio por medio del Espíritu Santo. Es cierto que solo un remanente de Israel se unió a la comunidad reunida alrededor de Jesús. Leamos el versículo 27 al 29 de Romanos 9. También Isaías clama en referencia a Israel:
Aunque los descendientes de Israel eran tan numerosos como la arena del mar, no solo el remanente será salvo. Voy a leer nuevamente esta parte porque es interesante. Aunque los descendientes de Israel eran tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. ¿Verdad? Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Interesante esta parte, ¿verdad? Pero es precisamente este remanente el que muestra que Dios no rechazó la participación de Israel en la iglesia. No rechazó la participación de Israel en la iglesia. ¿Verdad? Leamos en Romanos 11:1. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso Dios desechó a su pueblo? Pregunta el apóstol Pablo. Y él mismo responde, dice, de ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo es un ejemplo viviente de que Dios no dejó fuera al pueblo hebreo para formar una iglesia, ¿verdad? Sino al contrario, Pablo de muchas formas deseó y rogó a Dios por el pueblo de Israel para que se convirtiera. Pablo compara la iglesia con el olivo. Leamos Romanos 11 del 16 al 18. Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes con las ramas, y si te jactas conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado, ¿verdad? Algunas ramas son los hijos de Israel y otras ramas son los gentiles, pero todas las ramas en última instancia son alimentadas por la misma raíz, es decir, el pacto de Dios con Abraham. Dios siempre tuvo un plan de salvación, una simiente que era Cristo, una promesa, un pacto y un pueblo. Esta misma idea del único plan de Dios, la continuidad entre Israel y la iglesia, y por lo tanto la esencialidad de la unidad de la iglesia, resurge de nuevo en los capítulos 2 y 3 del libro de Efesios. Pablo explica a los efesios que la iglesia está compuesta tanto de circuncidados como de incursisos, ¿verdad? Leamos en Efesios 2:11. Efesios 2:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 2:11. Por lo tanto, ustedes que por nacimiento no son judíos y que son llamados incursisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. ¿Verdad? El apóstol no dice que los judíos y la iglesia son dos pueblos separados o que la iglesia reemplazó a los judíos como pueblo de Dios. Lejos de excluir a los judíos de la iglesia, Pablo sigue la teología de Jesús y afirma que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Por esta razón, Pablo enfatiza que mientras los gentiles estaban lejos, los judíos estaban cerca, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas. Veamos lo que dice el versículo 17 de Efesios 2. Él vino y a ustedes que estaban lejos les anunció las buenas nuevas de paz, lo mismo que a los que estaban cerca, ¿verdad? Dios es equitativo. Dios
no quiere que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. En otra parte, Pablo describió esta cercanía en términos de haber recibido las promesas o pactos de Dios, las profecías de Dios, el Mesías y la misión de Dios de compartirlas todas en el mundo, ¿verdad? Vamos otra vez al capítulo 9 de Romanos y leamos nuevamente los versículos 4 y 5. Romanos 9, versículos 4 y 5. Que son israelitas, de ellos son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos desde el punto de vista humano vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito sea para siempre. Amén. Amén. Por lo tanto, son los gentiles quienes fueron acercados a Dios y edificados sobre el mismo fundamento de los profetas hebreos, en lugar de construir sobre el fundamento de los viejos mitos o filosofías. Tercero, incluso cuando habla del fundamento de la iglesia, Pablo usa la misma idea de la continuidad de Israel y la iglesia, esta vez en términos de revelación. La iglesia está constituida o construida sobre la revelación divina, pero Dios no tiene dos revelaciones discontinuas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él no reveló algo en el Antiguo Testamento solo para abandonar su plan y revelar un proyecto totalmente nuevo. Su plan es uno, su revelación es una y continua. Es por eso que Pablo enfatiza que la iglesia está edificada tanto sobre los apóstoles como sobre los profetas. Efesios 2:20. Hace también la descripción de Juan de la Nueva Jerusalén, en la que los nombres de los apóstoles están escritos en la fundación de la ciudad y los nombres de los patriarcas están escritos en las puertas. Sin embargo, los apóstoles y los patriarcas están integrados en la misma Nueva Jerusalén, la morada de Dios. Leamos en Apocalipsis 21, versículos de 10 al 14. Apocalipsis 21, versículos de 10 al 14. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Versículo 12. Tenía una muralla grande y elevada y 12 puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. Versículo 13. 3 puertas daban al oriente, 3 puertas al norte y 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta grandeza debe entenderse en el mismo sentido del cumplimiento de la promesa. Mientras los profetas profetizaban la venida del Mesías, los apóstoles anunciaban su verdadero advenimiento histórico en el mundo. El Mesías que los apóstoles proclamaron como que había venido al mundo era el mismo Mesías visto por los profetas en sus visiones. Los apóstoles y los profetas estaban unidos en su testimonio, que es el fundamento de la iglesia. Sin embargo, aunque Pablo reconoce de los apóstoles y los profetas recibieron el llamado de Dios para desempeñar este papel fundamental en la iglesia, reconocieron y proclamaron que la piedra angular de la iglesia era Jesús de Nazaret, como el Cristo profetizado por las escrituras del Antiguo Testamento, Efesios 2:20. El contenido y la esencia de su testimonio. Como apóstol, Pablo siguió el principio interpretativo de Jesús de todas las escrituras. Lucas 24:27, señalando a él su advenimiento y su ministerio. Lucas 24, 25 al 27. Es porque Jesús era la piedra angular que el edificio está construido perfectamente en él. Efesios 2:20 al 22.
como un templo sagrado, Efesios 2:21, para que Dios habite en él, Efesios 2:22. Cuarto, el punto de vista de Pablo sobre la relación Israel-Iglesia también revela su comprensión de la identidad y el carácter de Dios. El Dios de Israel no es un Dios nacional, Él es el Dios de toda la tierra. Si bien su residencia terrenal puede estar en Jerusalén, su jurisdicción no se limita a Judea y a las áreas circundantes. Más bien, el Dios de los cristianos tiene su trono en los lugares celestiales o santuario y tiene autoridad sobre cualquier poder en la tierra y en el cielo. Mateo 6:10, Mateo 28:18, Efesios 1:21. Porque Él es el creador y el redentor del mundo entero. Es por eso que Dios llama al mundo entero a regresar a Él y recibir su gracia y vivir en su reino. Vamos a la última parte de la lección, la aplicación a la vida. Número 1. La gente ama los misterios y los secretos. Pida a sus alumnos que consideren estas preguntas. ¿Alguna vez has vivido su vida cristiana como si fuera el guardián de un gran y glorioso misterio? Un misterio que cambió su vida para siempre. Y cómo usted lo entiende, cambiará al mundo para siempre de la manera más positiva. Si es así, explique. ¿Alguna vez has compartido el Evangelio como si fuera un gran y hermoso misterio? Número 2, Efesios 3:10. En Efesios 2:3-10, Pablo afirma que la iglesia es el medio a través del cual Dios revela su sabiduría a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Haga a sus alumnos las siguientes preguntas. A su entender, ¿es la iglesia una revelación del plan de salvación de Dios para todo el universo? ¿Cómo? ¿Cómo es la unidad en la iglesia en Cristo? La unidad entre los gentiles y los judíos, la unidad en las familias y en la sociedad, una parte esencial de la revelación salvadora de la gracia y el poder de Dios. Discuta esta respuesta en clase. Número 3. En Colosenses 1:27, el texto paralelo a Efesios 3, Pablo enfatiza que el misterio que Dios reveló a los santos en la iglesia es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Invite a sus alumnos a compartir cómo podrían explicar esa expresión a una persona no cristiana. ¿Qué quiere decir el apóstol con Cristo en vosotros? ¿Cómo se relaciona esta expresión con la esperanza de gloria? Por otro lado, ¿cómo afecta este misterio a tu vida diaria? Dirija su clase en una discusión de respuestas a esta pregunta. Y con esto agradecemos infinitamente su presencia, ¿sí?, en esta hora, esperando que esta meditación haya servido para tu vida y que sea una bendición también para aquellos que te rodean. Y agradecemos también que compartas esta lección con tus amigos, compañeros de trabajo, con todas aquellas personas que aprecias, ¿sí?, en tu medio. Y reiteramos nuestra invitación para que nos acompañes, como siempre, en la siguiente lección. Hasta pronto.